Hola a todos y bienvenidos a la primera clase del bloque de FreeCAD. En esta clase nos vamos a centrar en la realización de las dos operaciones más básicas que existen en un programa de diseño 3D, extrusión y revolución. Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Y en este desplegable nos vamos a ir al módulo de Part Design, que es el que se va a utilizar principalmente en expresión gráfica, junto con el Sketcher, que va implícito con el Part Design, y el TechDraw para obtener planos. Comenzamos observando lo que hay, las herramientas que aparecen. Tenemos herramientas para crear nuevos cuerpos, crear croquis, que ya ayuda con la creación de cuerpos, para crear herramientas de apoyo, puntos, planos, líneas, planos, sistemas de coordenadas locales, etc. Posteriormente observamos estas herramientas en amarillo, que son para modelado aditivo, es decir, se introduce materia al diseño. Posteriormente observamos estas herramientas en azul, que son para modelado sustrativo, es decir, se elimina materia. Estas herramientas son para patrones y esta es para darle mejores acabados a las piezas. Pues comenzamos a realizar el primer sketch para realizar un cubo que posteriormente convertiremos en un dado. Seleccionamos nuestro plano, en este caso el XY, y comenzamos. Aquí en el módulo del Sketcher podemos observar diferentes herramientas, punto, líneas, arcos, círculos, curvas cónicas, que para los que no hayan dado dibujo técnico, una curva cónica se puede definir como el corte de dos conos colocado como un reloj de arena mediante cualquier plano definido por 4 puntos. Luego B-spline, que es un polinomio de aproximación. Esto quiere decir que a medida que vas colocando puntos te genera un polinomio para ello. Polilíneas, rectángulos, diferentes tipos de polígonos, ranuras, para hacer redondeos, recortar aristas, es decir, si tienes un cuadrado y te has pasado, pues le das al botón de recortar y te recorta un fragmento y te quedas con esto. Luego, herramientas para hacer copia de otros bocetos que ya tengas hechos previamente. Y este botón nos permite cambiar los tipos de líneas que se utilizan. Cuando están blancas significa que son líneas de boceto, es decir, todo lo que tú dibujes con las líneas blancas va a acabar siendo parte del boceto que tú vas a extruir, que vas a utilizar para hacer un barrido, una cara adaptadora, lo que sea. Cuando sean azules son líneas de construcción de ayuda. Quiere decir, si por ejemplo necesitas crearte una línea que pase así para luego crearte un cuadrado que pase por estos dos puntos, pues se crea el cuadrado luego en blanco, pero esta línea no se tiene en cuenta a la hora de hacer la extrusión. Por aquí tenemos diferentes restricciones que se le pueden aplicar a los bocetos: que los puntos sean coincidentes, que un punto pertenezca a un objeto, que una línea sea vertical, horizontal, que haya dos líneas paralelas, perpendiculares, tangencia entre dos circunferencias o una circunferencia y una línea, y la restricción de igualdad, que es para darle por ejemplo el mismo diámetro a varios círculos, la misma longitud a varias líneas, restricción de simetría. Y esta restricción es para evitar que se mueva algo, es como un candado. Luego tenemos inclusión de cotas: cota horizontal, cota vertical, cota oblicua, diámetro, radio. Esto sirve para darle valores, digamos, de distancia de medida a diferentes líneas, a distancia entre dos puntos, etc. Y también por ejemplo para darle el ángulo, hacer ángulo entre dos líneas. Y este botón nos permite convertir las cotas, digamos las cotas para generar valores, en cotas de tipo información.
¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si ahora selecciono este y le doy 2 puntos que están separados 10 milímetros, pues me va a decir que están separados 100 milímetros. Comencemos con el desarrollo del cuadrado. Para el cubo, la sección es un cuadrado, así que vamos a dibujar un cuadrado de lado 30. Para ello seleccionamos este, le decimos lado 30 y le damos a la restricción horizontal y le decimos lado 30. Para ayudarnos para convertir el cuadrado luego en un dado, vamos a aplicar restricción de simetría de forma que el cuadrado esté centrado. Esta restricción de simetría se puede hacer de dos maneras. Una de ellas podría ser crear las diagonales y una vez están creadas las diagonales decimos que el centro geométrico del diseño tiene que estar bloqueado en las dos diagonales. Una vez tenemos este diseño realizado, vemos que se ha puesto en verde y las líneas azules han pasado a azul clarito. Eso significa que el boceto está totalmente restringido. Es decir, que ya no hay más cosas que se puedan mover libremente. Otra forma de haberlo hecho habría sido aplicar restricciones de simetría, de forma que aplicamos simetría de este punto y el eje vertical, y de este punto y el eje horizontal, y se nos queda totalmente restringido. Bien, posteriormente nos vamos a esta herramienta que es para realizar extrusiones. Cuando le damos, aquí vemos que aparece una nueva pestaña. Podemos elegir según cómo queremos hacer la extrusión, la longitud de la extrusión, que ya que hemos hecho el cuadrado de 30 por 30, vamos a hacer una extrusión de 30. Esto nos permite seleccionar, por ejemplo, una diferente dirección si queremos que sea una extrusión de lado o similar. Y esto nos permite decir si queremos que sea, por ejemplo, hacia arriba, hacia abajo o simétrico al plano. Es decir, que sean 15 para arriba y 15 para abajo. En este caso vamos a seleccionar simétrico al plano, dado que nos ayuda en el desarrollo del dado. Pues bien, ya tenemos nuestro cubo, la figura más básica. Si seleccionamos el formato de movimiento de CAD normal, si mantenemos Shift y Control derecho, podremos rotar, y con el botón central podremos movernos, o con Control y el botón derecho. Una vez tenemos diseñado esto, vemos que el cubo, por ejemplo, esto si se quisiera desarrollar en aluminio, pues se tendrían unos filitos y unas puntas que serían un poquito peligrosas. Ahí es donde entra en juego estas dos figuras, que son el redondeo, es un nido que hay que seleccionar las aristas o caras, y una vez las seleccionamos y damos al redondeo, vemos que se nos forman redondeles y los bordes quedan como si fueran trocitos de esfera. Esto lo que hace es que genera fragmentos de círculo y son paralelas a las caras y elimina los bordes. Aquí seleccionamos el radio que queremos, si lo queremos de 1, de 2 o del valor que sea. Y luego tenemos la otra opción, que es lo que se llaman chaflanes. Hay otra que seleccionar las líneas, le damos y obtenemos chaflanes. Como veis, esto lo que genera es una línea que es haciendo un ángulo. Puede servir mejor en lugar de los bordes redondeados según haga falta, pero eso es un poco también a gusto de la persona. Los chaflanes se pueden hacer de forma que tengan la misma distancia tanto en un eje como en el otro,
que sean por dos distancias diferentes, es decir, una sea de 1 milímetro y la otra sea de 2, o que sean de distancia y ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Que si cambiamos el ángulo, cambia la forma en la que se forma el chaflán. Personalmente yo recomiendo utilizar o dos distancias o igual distancia, siempre que se pueda. Si ahora, por ejemplo, tenemos hecho parte del trabajo pero queremos quitarlo, seleccionamos las acciones que hemos hecho y le damos a suprimir. Y con eso nos volvemos a quedar con donde nos hayamos quedado. Esto se debe a porque es un programa paramétrico, es decir, va haciéndolo paso a paso y puede borrar los pasos. Y siempre que no afecte de forma intermedia, puede borrar pasos de en medio. Vamos a volver a desarrollar el chaflán. Seleccionamos todas las caras y en este caso vamos a aplicar chaflanes. Y seleccionamos chaflanes y le aplicamos chaflanes de 2 milímetros. Posteriormente vamos a convertir el cubo que ya tenemos, lo vamos a convertir en un dado. Para ello seleccionamos una de las caras y empezamos a desarrollar las caras. Por ejemplo, la cara de valor 1, para ello vamos a utilizar círculos de diámetro 5. No, de diámetro 6, perdón, separados entre sí 2 milímetros. Vale, ya tenemos la primera de las caras y ahora vamos a hacer una extrusión sustrativa. Usamos el vaciado y ya nos la genera. Y ahora, por ejemplo, le damos una extrusión de 2 milímetros. Y esto hace que se quite material. Si nos vamos al lado opuesto, podemos generar otro boceto y a continuación generamos 6 círculos. Y una vez tenemos generados los 6 círculos, le damos al escape para que se quite la rienda de círculos, seleccionamos todos y le damos a la restricción de diámetro y le decimos 6. Y podemos generar otro círculo en medio extra de diámetro. Seleccionamos la restricción del diámetro y le decimos 6. Vale, a continuación vamos a generar la separación de 2 milímetros. Para generar la separación de 2 milímetros, lo que tenemos que hacer es, si tenemos un círculo de diámetro 6, tenemos radio 3, más radio 3, 6, más 2 en medio, 8. Entonces aplicamos restricción de distancia horizontal 8 y luego podemos hacer lo mismo aplicando restricción de distancia vertical 8. Y ahora vamos a aprovechar la herramienta de simetría. ¿Para qué? Seleccionamos este círculo, seleccionamos el centro de este círculo, el centro de este círculo y el eje, ahora sí, perdón que no quería funcionar antes, y se vuelve simétrico. Y lo mismo por este lado. Y seleccionamos y ahora aplicamos restricción de simetría horizontal y tenemos los círculos de forma que ya solo se puede mover en uno de los ejes. Si ahora, por ejemplo, seleccionamos dos puntos y aplicamos restricción de verticalidad,
ya sea que nos genera ya la distancia tiene que ser vertical entre este y este, y ello permite ya que todos se queden moldeados. Lo único que haría falta es de simetría entre este círculo y esta línea, y ya tenemos todos los 6 círculos restringidos. Aplicamos otro vaciado de 2 milímetros y ya tenemos la cara del 1 y la del 6 hecha. Ahora vamos a continuar con el resto de caras. Ahí, como habéis visto antes, la restricción se ha puesto naranja porque significa que había dos restricciones que eran redundantes, que es que pertenezca al eje horizontal y que pertenezca al centro. Para ello borráis la restricción que nos hace falta y ya se autoarregla solo. Y ya, como veis, tenemos desarrollados todo el boceto. Y con esto, digamos, concluimos la parte de las extrusiones. Ahora vamos a pasar a la parte de las revoluciones. Para ello volvemos aquí a la página de inicio y creamos un nuevo boceto, un nuevo proyecto. Volvemos a seleccionar, en este caso podemos seleccionar el plano XZ, por ejemplo. Y para aprender las revoluciones vamos a realizar la forma más básica, un toroide o donut. Para ello vamos a seleccionar el círculo y vamos a desarrollar un círculo de radio 10, es decir, diámetro 20, que esté a una distancia del origen de 20. Vale, cerramos y le damos a la instrucción de revolución. De preferencia siempre se va a coger el eje, digamos, el eje vertical del croquis, de forma que todo lo que tú hagas va a quedar revolucionado sobre ese eje. Pero aquí podéis seleccionar si queréis que sea el eje vertical o el eje horizontal del croquis, el eje X base, el eje Y base, el eje Z base. Vamos a seleccionar uno de referencia. Una vez tenemos hecho esto, le damos al OK y tenemos desarrollado la revolución. También aquí podemos seleccionar cuánto queremos que haga de revolución. Igualmente podemos seleccionar si queremos que lo haga en un sentido, en el otro o de forma simétrica al plano. Si quisiéramos ahora extraer un trozo, no podremos reutilizar el mismo boceto porque FreeCAD se cree que es un poquito más chico y te crea como un donut hueco de pared muy fina. Habría que crear otro boceto. Vamos a hacer que sea visible el boceto. Para ello seleccionamos la parte que queremos que se haga visible, le damos al espacio y se hace visible. Y ahora
dándole a esta herramienta podemos hacer un corte y generar a la altura que queramos. Volvemos a desarrollar, en este caso, un círculo un pelín más grande. Le damos, por ejemplo, valor diámetro 21 y le damos una instancia al centro de 20 para que esté centrado. Ya tenemos listo el boceto, le damos a cerrar y una vez seleccionado el boceto le damos a este, que es para hacer una revolución pero sustrativa, y ya digamos pues le tenemos quitado un fragmento. Esto sale porque no puede tener un cuerpo que está totalmente vacío. Y con esto concluye la primera clase del bloque de FreeCAD. Nos vemos en la próxima.